Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo conversatorio de AFP Capital exclusivo para sus clientes y afiliados. Mi nombre es Sofía Herrera y hoy los voy a guiar a lo largo de esta conversación donde vamos a abordar una temática tan relevante que parte en enero de 2026, específicamente el beneficio por año cotizado. Para eso me acompaña Diego Cotter, subgerente legal de AFP Capital y líder también de la implementación de la reforma de pensiones en esta administradora. Diego, ¿cómo estás? Hola Sofía, muy bien, muchas gracias. Muy contento de poder estar en esta instancia entregando información que es de mucha utilidad para nuestros clientes. Sí, efectivamente es información que todos debemos manejar, sobre todo hoy día que estamos tan a puertas del inicio de este nuevo beneficio. Así que, ¿te parece que partamos comentándole a las personas que ya se están conectando y uniendo a esta conversación en qué consiste el beneficio por año cotizado? Ningún problema. Bueno, el beneficio por años cotizados es uno de los beneficios que trae consigo la nueva reforma previsional. Se los hemos ido anticipando en streaming y en conversatorios anteriores, que la reforma previsional trae, entre otras modificaciones al sistema de pensiones, la incorporación de algunos beneficios nuevos para los pensionados. Este es uno de los servicios. Consiste en un monto adicional que se agrega a la pensión, un monto en UF, ¿cierto? Pagadera en pesos al valor de la fecha de pago, y que es para aumentar la pensión de aquellas personas que hayan contribuido más al sistema previsional. Busca reconocer de esta forma y recompensar a aquellos trabajadores que han contribuido al sistema de pensiones durante un periodo significativo de su vida, y por lo tanto es un incentivo al trabajo formal y al ahorro en el sistema. Se paga mensualmente, quien lo paga es el IPS, y este, como comentaba, es un monto que es adicional al de la pensión correspondiente. Súper. Hay hartas dudas de las personas en torno a si este es un beneficio al que hay que postular, como ocurre con los beneficios estatales asociados al momento de la pensión, o es algo que se va a dar de manera automática, y si es que hay que postular, ¿dónde hay que recurrir? ¿Qué le podemos decir a las personas que tienen estas inquietudes? Bueno, muy simple, este es un beneficio que aplica de manera automática a aquellas personas que cumplen con los requisitos, uno de los cuales es estar pensionado. Por lo tanto, el trámite que hay que realizar sí o sí es el trámite de pensión, pero para una persona que ya está pensionada o para aquella persona que concurra a pensionarse, no tiene que hacer ninguna otra solicitud adicional para tener acceso al beneficio por años cotizados. Es un beneficio que se paga automáticamente si se cumplen los requisitos. Lo Perfecto. que nos interesa recalcar en esto, Sofía, sí, es que es importante que este pago lo va a hacer al IPS a los datos que tenga registrados, y por lo tanto es importante mantener los datos de contacto y los datos de pago actualizados para poder recibir el beneficio en su integridad y en las coordenadas bancarias correctas. Perfecto, entonces no se postula, pero sí es fundamental tener los datos actualizados, me imagino que antes de que inicie el beneficio en enero para los potenciales beneficiarios. Y en Así esta es. misma línea, Diego, ya mencionabas tú que hay que ser pensionado. Si me encuentro pensionada, ¿cómo puedo saber si efectivamente cumplo con el resto de los requisitos para poder acceder a este beneficio? Bueno, para saber si es que puede acceder al beneficio, AFP Capital ha implementado un servicio que se llama el Servicio de Consulta de Beneficios de la Reforma. Ese servicio está disponible en nuestra página web a través del sitio privado para nuestros clientes, y por lo tanto allí se puede tener acceso a saber si es que efectivamente se cumplen o no las condiciones, dado el caso particular de cada persona, para acceder al beneficio. Dicho eso, de todas maneras, los requisitos son bien claros, están establecidos en la nueva ley de reforma previsional, y son los que estoy mostrando aquí en la pantalla, que son, primero, estar pensionado por vejez o invalidez; segundo, tener 65 años cumplidos, de manera que las mujeres que estén pensionadas, por ejemplo, por vejez, y que pueden pensionarse a los 60 años, tienen que cumplir los 65 años primero antes de empezar a acceder al beneficio, y cumplir con un mínimo de meses cotizados, ¿cierto? Que es la parte más importante, lo que comentaba antes, ¿cierto? Es un incentivo a ahorrar y a hacer contribuciones al sistema. En el caso de las mujeres se exigen a lo menos 120 cotizaciones continuas o discontinuas. Por lo tanto, esto se abrevia en 10 años, pero voy a comentar que no están así. Y para los hombres es el doble de cotizaciones, 240 meses, que es lo mismo que decir 20 años.
pero ¿por qué en realidad es mejor hablar de 240 cotizaciones o 220 cotizaciones? Porque como estas pueden ser conforme a la ley continuas o discontinuas, en realidad, en rigor, no es que se requiera que uno esté cotizando por un periodo de 10 años continuo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, sino que basta con que tenga 120 cotizaciones mensuales en cualquier tiempo antes de, y eso lo hace acreedora del beneficio. Se considera un tope de 300 cotizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el beneficio por años cotizados tiene un máximo. El beneficio corresponde a 0,1 UF por mes cotizado y el máximo son 300 cotizaciones, por lo tanto el máximo de este beneficio a pagar de forma mensual son 2,5 UF. Y otro de los requisitos, obviamente, es no estar recibiendo pensión de Capredena o de DIPRECA, porque este es un beneficio compatible con el sistema previsional regular de las AFP. Perfecto, entonces ya entendemos cuáles son las condiciones, por llamarlo de alguna manera, que deben cumplir nuestros pensionados y los pensionados en general, por supuesto, para poder acceder a este beneficio. Sin embargo, estas condiciones son las definitivas, pueden variar en el tiempo o finalmente nos vamos a quedar con estos requisitos para que las personas puedan acceder al PAC. Todos los requisitos, lo que está establecido en la ley es que se mantienen, pero con la excepción del número de cotizaciones para el caso de las mujeres, porque aquí lo que se hizo fue tener un periodo inicial donde se rebajó en beneficio de las mujeres, ¿cierto?, el número de cotizaciones que se les iba a exigir, y eso quedó en 10 años, ¿cierto?, el equivalente a 10 años, que son los 120 meses, pero esto va a ir transitando progresivamente hasta que el requisito definitivo de este beneficio va a ser, para el caso de las mujeres, tener a lo menos 180 cotizaciones mensuales, que es el equivalente, ¿cierto?, a 15 años. Y allí, si ustedes ven en esta lámina, en la tabla de la derecha, está esta transitoriedad, cómo se va a ir moviendo en el tiempo, de manera que recién en el 2036 se va a empezar a exigir el número de 180 cotizaciones para efectos de acceder al beneficio. Y el tope de 300 cotizaciones se mantiene, el máximo de 2,5 UF. Perfecto. Aprovechamos también esta pequeña pausa para recordarle a las personas que se están conectando a este conversatorio que nos pueden ir dejando sus preguntas, todas las relacionadas al beneficio por año cotizado, y las vamos a ir abordando hacia el final de esta conversación. Diego va a resolver cada una de ellos, así que les invitamos a que nos las puedan compartir. Diego, ya lo anticipábamos al inicio, decíamos que íbamos a hablar de este beneficio que efectivamente inicia muy prontamente y por eso la importancia de tener la información actualizada, de estar al tanto de cuáles son las condiciones, pero contémosle a las personas que nos están acompañando cuándo parte el pago del beneficio por año cotizado. Bien, este es un beneficio que parte en enero del año 2026. Por lo tanto, esa es la fecha en que empiezan los pagos. Y aquí lo que hizo la ley fue distinguir entre dos situaciones distintas. Aquellas personas que ya tenían 65 años a julio del 2025 y aquellas personas que no habían cumplido todavía 65 años a julio del 2025. El primer grupo de personas, aquellas personas que no habían cumplido todavía 65 años al 31 de julio del 2025, los requisitos del número de cotizaciones se cuentan, se cuentan de forma distinta que para aquellos que ya habían cumplido dicha edad al 31 de julio del 2025, y vamos a ahondar en esto un poquito más adelante cuando comentemos cómo se calcula el monto del beneficio, pero lo importante a decir aquí es que en enero del año 2026 parten los pagos por este beneficio. Si alguien se pensiona entonces después de enero de 2026 y cumple con estos requisitos, recibirá el beneficio al mes siguiente de haber seleccionado la modalidad de pensión. Y si alguien ya está pensionado en enero del 2026, pero aún no cumple los 65 años de edad, el beneficio se paga al mes siguiente de haber cumplido esa edad. Aquellas personas que estén en el mejor de los casos, que es que ya tengan los 65 años cumplidos y ya se encuentren pensionadas, a partir de enero de 2026 van a empezar a acceder al beneficio de forma automática. Perfecto. O sea, el primer grupo partiría en enero de 2026, todos aquellos que cumplen con estos requisitos que ya hemos ido revisando durante esta transmisión. Y Diego, tú Así es. recién nos mencionabas que ahora íbamos a profundizar en cómo se calcula el beneficio, es decir, cuánto dinero van a recibir las personas en base a las condiciones que cumplen para el BAC. Así es. Aquí está el primer caso que mencioné anteriormente. Si ya una persona tiene 65 años o más tenía, digamos, 65 años o más al 31 de julio del 2025,
Para ese caso, dentro del número de cotizaciones necesario para acceder al beneficio, se consideran las cotizaciones pagadas hasta esa fecha en su cuenta individual. Y como comentaba, el beneficio comienza a pagarse en enero del 2026, o si la persona, teniendo 65 años, no estaba pensionada, si se pensiona en forma posterior a enero del 2026, se le paga al mes siguiente de haber seleccionado su pensión, su modalidad de pensión. Importante que no se consideran los meses que superan las 300 cotizaciones, porque como ya mencionamos, ese es el tope, ¿cierto? Que es el equivalente a 2,5 UF de beneficio. No se cuentan meses que no estén pagados y solo declarados, ¿cierto? Cuando los empleadores declaran y no pagan las cotizaciones, esos no son meses que entren para efectos del cálculo de beneficio. Y en meses con más de una cotización en el sistema, se cuenta no hay duplicidad de conteo en ese mes, se cuenta ese mes como uno solo, independiente de que haya habido dos cotizaciones ese mismo mes. Eso también es relevante. Y luego está el segundo caso que mencionaba anteriormente, que es aquella persona que cumple los 65 años después de julio del 2025. Aquellas personas no solamente se les considera las cotizaciones hasta julio del 2025 pagadas y registradas en su cuenta de cotización individual, de capitalización individual, sino que además se les empezaron a considerar las cotizaciones pagadas al nuevo Seguro Social Previsional que entró en vigencia en agosto del 2025, que son cotizaciones con cargo al empleador y nuevas cotizaciones que introdujo la reforma y que entraron en vigencia en agosto de este año. Y además se agregan para esos casos los bonos de reconocimiento que tengan y que sean conferidos por el IPS, por DIPRECA o por CAPREDENA. Las mismas consideraciones que explicábamos para el primer grupo de personas son aplicables aquí. El máximo son 300 cotizaciones, equivalente a 2,5 UF. No se cuentan los meses declarados pero no pagados. Y en meses en que exista más de una cotización, ese mes se considera como un mes para efectos del beneficio. Diego, ¿te parece que antes de pasar a la última slide, hagamos un pequeño repaso de los primeros contenidos que revisamos? Porque evidentemente la gente se va incorporando de a poquito a esta conversación, entonces sería ideal que podamos reforzar las principales preguntas relacionadas a en qué consiste el beneficio, cómo y dónde puedo solicitarlo de ser así y cuáles son los requisitos. Te invito a que hagamos ese repaso. Ningún problema. Aquí las principales cosas a tener en cuenta es que este es un beneficio nuevo introducido con la reforma previsional, que consiste en un monto adicional que se va a sumar al monto de la pensión de las personas. Para acceder a él existen requisitos que básicamente son estar pensionado por vejez o invalidez, tener 65 años cumplidos y cumplir con un número mínimo de cotizaciones, que es distinto para el caso de los hombres y las mujeres. Para las mujeres son 120 cotizaciones, para los hombres son 240 cotizaciones. El beneficio se paga de manera automática cuando una persona cumple los requisitos, dentro de los cuales está pensionado, y por lo tanto cuando ya haya realizado el trámite de pensión, no es necesario que realice ningún otro trámite para acceder a este beneficio. El monto se va a agregar automáticamente a su cuenta, al pago de su pensión mensual, y este es un pago que realiza el IPS, por lo que de nuevo reiteramos que es muy importante que los datos de contacto de las personas y los datos bancarios en sus instituciones previsionales se encuentren debidamente actualizados. Así que ese es el llamado que hacemos, que se pongan en contacto con nuestros canales para actualizar sus datos de contacto y sus datos bancarios, de manera que se puedan tener registrados en el sistema y que el pago sea lo más simple posible. Sí, importantísima la información que recién nos entregaba porque efectivamente ya no queda nada para enero de 2026 y es primordial poder contar con esa información lo más actualizada posible antes de que ese momento ocurra, así que por supuesto que están todos nuestros canales de FP Capital disponibles para que aquellas personas que estén pensionadas, sean potenciales beneficiarios, se puedan acercar antes de esa fecha para actualizar dicha información. Diego, antes de pasarnos a las preguntas que nos han ido llegando durante la transmisión, ¿te parece que para ya ir cerrando la presentación podamos reforzar, si las personas tuviesen que quedarse con tres ideas centrales de aquello que no deben olvidar de considerar en relación al beneficio por año cotizado, cuáles son estos mensajes que queremos entregarles? En primer lugar, les entregaría de nuevo el mensaje que les acabamos de entregar para que haya absoluta claridad de en qué consiste el beneficio. Este es un beneficio que es un monto adicional que se paga por sobre la pensión de 0,1 UF, porque ese es el mínimo, y requiere 120 cotizaciones en el caso de las mujeres, 240 en el caso de los hombres, con un máximo de 300 cotizaciones, lo que equivale a un beneficio de 2,5 UF.
y enseguida, luego de describir lo que es el beneficio, algunas cosas importantes que tengan en consideración para cuando entre en vigencia este beneficio en enero del 2026. Lo primero es que si estás pensionado y cumples con los requisitos para recibir el beneficio, recibirás el pago junto con tu pensión, es un requisito que al cual se accede automáticamente. Segundo, la fecha de pago será la misma en que se recibe el pago de la pensión, y esto implica que en enero los apellidos, esto se distingue por apellido, ¿cierto?, de la persona, del pensionado. Las personas con apellido de la letra A a la letra L reciben el pago de su pensión el 18 de enero, y los apellidos de la M a la Z reciben el pago de su pensión el día 19 de enero. Así que esas son las fechas que tienen que tener en consideración. Y el medio de pago será el mismo que aquel seleccionado para el pago de la pensión, de manera que, de nuevo, llamamos a aquellas personas que no tengan actualizados sus datos, que los vengan a actualizar. Es relevante para que de esa manera reciban de la forma más simple posible el pago de este nuevo beneficio. Entonces ya hemos hecho un repaso completo de toda la información y las consideraciones más relevantes relacionadas con el beneficio de año cotizado, así que ahora vamos a pasar a revisar las preguntas que nos han ido llegando durante esta transmisión, Diego. Las voy a ir leyendo para que tú puedas ir resolviendo las inquietudes que tienen nuestros afiliados y pensionados sobre el PAC. Andrés Luna nos pregunta, soy trabajador independiente, ¿puedo acceder al beneficio por año cotizado? Hola Andrés, sí, las cotizaciones, mencioné cuáles son los beneficios. La ley no distingue entre dependientes e independientes. Si cumples con el número de cotizaciones ingresadas a tu cuenta de capitalización individual, en este caso para hombres, ¿cierto?, 240 cotizaciones, entonces puedes acceder al beneficio cumpliendo con todos los requisitos. Perfecto, entonces ahí está la respuesta para Andrés. Claudia Nostroza nos pregunta, me quedan algunos meses para cumplir 60 años. ¿Cómo puedo saber si tengo suficientes cotizaciones para adquirir el beneficio o si tengo que postergar mi pensión? Bien, aquí hay varias cosas que está súper buena la pregunta, porque hay varias cosas que podemos aclarar. Lo primero, este beneficio no distingue para efectos del requisito de la edad entre hombres y mujeres. Eso es importante tenerlo en consideración. Sabemos que en Chile para pensionarse se distingue la edad de hombres y mujeres. A los hombres se les exige tener cumplidos 65 años para efectos de pensionarse, a las mujeres se les exige tener cumplidos 60 años. En este caso, el requisito por el beneficio por años cotizados exige tener 65 años cumplidos tanto para hombres como para mujeres. Eso es lo primero. Lo segundo, en realidad, retrasar la edad de jubilación no es algo que haga más fácil la obtención de este beneficio, porque se cuentan las cotizaciones anteriores al cumplimiento de la edad de 65 años. Así que eso también es muy importante. Y en cuanto a la parte central de la pregunta, ¿cierto?, que es cómo puedo saber si tengo o no acceso al beneficio, cuántas cotizaciones, etcétera. Vuelvo a reiterar que en AFP Capital tenemos un servicio diferenciador en la industria, al cual pueden acceder nuestros clientes en su sitio web privado, que le va a dar acceso a una persona a conocer si es que tiene o no acceso a este beneficio. Y ahí podrá chequear toda su información previsional. Perfecto. De hecho, Patricia Barra nos preguntaba algo en una línea bastante similar, Diego. Nos decía, el pago por año cotizado, ¿a qué edad se paga? Reforcemos eso para que no queden dudas. Claro, se paga habiéndose cumplido, dejemos de lado algunos requisitos y enfoquémonos en dos en particular que son relevantes para contestar la pregunta sobre la edad. Se tiene que estar pensionado, ese es un requisito, y se tiene que haber cumplido 65 años. Por lo tanto, cuando ambos requisitos estén cumplidos, y cumpliéndose, por cierto, demás requisitos, ¿cierto?, se va a acceder al beneficio. De manera que no hay una sola respuesta, porque una persona puede haber cumplido los 65 años, pero no estar pensionada. Esa persona todavía no va a empezar a recibir el beneficio, y va a empezar a recibir el beneficio luego, cuando se pensione, al mes siguiente de aquel en que seleccionó su modalidad de pensión. Para el caso contrario, una persona puede estar pensionada, pero todavía no haber cumplido los 65 años. En ese caso, va a recibir el beneficio el mes siguiente a aquel en que cumplió los 65 años de edad. Y si una persona ya está mencionada y tiene 65 años actualmente, en enero del 2026 va a poder empezar a recibir este beneficio.
Y siempre, por cierto, esto también es importante señalar, siempre es a partir de enero del 2026. Esa es la fecha de entrada en vigencia del beneficio. Por lo tanto, si una persona cumple con todos los requisitos hoy día, no es que vaya a empezar a recibir esto el próximo mes, sino que, como hemos señalado, esto es un requisito que entra en vigencia a partir de enero del próximo año. Justamente Amelia nos preguntaba sobre enero de 2026. ¿Quién va a pagarme el bono por año cotizado a contar de enero de 2026? El bono por año cotizado es un beneficio estatal que paga el Instituto de Previsión Social, el IPS. Pero lo va a pagar en la misma cuenta y con los mismos datos bancarios que tenga usted señalados para efectos del pago de su pensión. Así que si tiene esos datos actualizados en su institución previsional, allí mismo va a ver usted el beneficio, el pago del beneficio. Perfecto. Estoy revisando las preguntas porque la mayoría de ellas están muy relacionadas a cuándo parte, que ya dijimos que era en enero, con los requisitos que ya comentábamos anteriormente, y dónde saber también cuántas cotizaciones tengo o dónde puedo revisar, digamos, si accedo o no a este u otros beneficios de la reforma. Quizás sería bueno reforzar, Diego, también sobre el servicio que tiene FP Capital de consulta para poder despejar esa duda. Sin duda, AFP Capital tiene un servicio en su sitio privado al cual pueden acceder todos nuestros afiliados, todos nuestros clientes, y en el cual ustedes pueden revisar su información previsional y pueden revisar si ustedes tienen o no acceso a a los nuevos beneficios que trae consigo la reforma. Recordemos que este es uno, el del que nos toca hablar hoy día, el beneficio por años cotizados, pero la reforma introdujo también otros beneficios que usted puede consultar si puede acceder en nuestro sitio web privado, como por ejemplo el beneficio que lo que hace es compensar la diferencia de expectativa de vida entre hombres y mujeres, que también es un nuevo beneficio que trajo consigo la reforma previsional. Exactamente. Tenemos otra pregunta de un afiliado de FP Capital. Franz nos pregunta, ¿qué pasa con aquellas personas que al día de hoy tenemos menos de 65 años, pero que ya estamos pensionados y seguimos trabajando? Para aquellas personas rige lo que indiqué anteriormente, Sofía, que es que si ya están pensionados, pero todavía no han cumplido los 65 años, una vez que cumplen los 65 años, automáticamente a partir del mes siguiente al cumplimiento de esa edad, se les va a empezar a pagar el beneficio por año cotizado. Y cumpliendo ciertos los demás requisitos legales. Recuerden que, por ejemplo, no pueden estar recibiendo la pensión de Capredena o de IPREC. Exactamente. Fernando Barraza nos pregunta, ¿es para todos o hay requisitos mínimos? Reforcemos los requisitos, Diego. Reforcemos los requisitos. Mira, si te parece, voy a volver a la slide, dado que están saliendo hartas preguntas de requisitos. Ahí ustedes pueden verla a la izquierda, ¿cierto? Que los requisitos para obtener el beneficio son estar pensionado por vejez o invalidez, tener 65 años, cumplir un mínimo de meses cotizados, que son 120 meses en el caso de las mujeres, 240 meses en el caso de los hombres. Estas cotizaciones son continuas o continuas. Se considera un tope de 300 cotizaciones, que eso es el máximo del beneficio, y eso hace que el máximo del beneficio a pagarse sea 2,5 UF. Y por último, no se debe estar recibiendo la pensión de retiro de Capredena o de Diprec. Súper claro entonces cuáles son las condiciones y los requisitos para poder acceder al beneficio por año cotizado. Una de las primeras preguntas que respondimos, Diego, pero que se vuelve a repetir, tiene que ver con el trabajo independiente. Patricia Pereira nos pregunta, ¿se consideran los años cotizados como independientes o solo aquellas cotizaciones asociadas a un empleador formal? No, se consideran. Esto es un beneficio que lo que hizo es precisamente reconocer y recompensar a los trabajadores, tanto dependientes como independientes, la contribución que han hecho al sistema previsional y en el fondo incentivar el ahorro, de manera que tanto las cotizaciones de los independientes como de los dependientes se cuentan para efectos del cálculo del beneficio. Muy bien. Ya para ir cerrando por cuestiones de tiempo, Juan Carlos Lepe nos pregunta algo que también es importante reforzar y nos consulta si es que hay que hacer algún trámite o es automática la adjudicación del beneficio por año cotizado. No hay que hacer ningún trámite, es automática. El único trámite que hay que hacer es el de pensión, porque uno de los requisitos para el beneficio es estar pensionado. De manera que cuando se hace el trámite de pensión y si se cumplen los demás requisitos legales, este es un beneficio que opera
de forma automática en las fechas que he señalado anteriormente y que dependen básicamente de la fecha en que se cumplan los 65 años y la fecha en que una persona se pensione. Quizás ahí la única consideración adicional sería la importancia de actualizar los datos que ya mencionábamos durante la transmisión de contacto y de pago para todos Mm, los potenciales beneficiarios. Sin duda, muy relevante que esos datos estén actualizados para que reciban el pago del beneficio en forma adecuada y oportuna. Y por eso el llamado es, ¿cierto?, actualizar esos datos, a ponerse en contacto con nosotros, con su institución previsional, para efectos de regularizar esos datos si es que no los tuvieran, o al menos estar seguros de que los datos estén actualizados de forma correcta. Muy bien. Bueno, hemos Otra, pasado... quizás otro mensaje ahí, Sofía, Sí, es que no solamente para los datos propios, ¿cierto? Si usted forma parte del grupo familiar de una persona que usted cree que puede acceder al beneficio, también lo llamamos a ayudarle a esa persona a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro contact center y ver si es que puede apoyar a esa persona, ¿cierto?, en la actualización de sus datos. Obviamente, para realizar los trámites y hacer los cambios de datos respectivos, se va a necesitar autenticar a la persona, que sea realmente el afiliado mismo el que esté haciendo los cambios de datos en el sistema. No lo puede hacer un tercero por él, pero sí, por lo menos, aquella persona que pertenece a su grupo familiar o que esté en conocimiento de una persona que pueda acceder a estos beneficios, al menos puede también colaborar, ¿cierto?, informándole que existe el beneficio e informándole la necesidad y la importancia de que tenga sus datos actualizados. sí, muy importante lo que mencionas, Diego, la relevancia de poder acompañar a nuestros familiares a poder realizar estos trámites para que puedan tomar decisiones informadas y puedan acceder oportunamente a los beneficios, todos aquellos que son potenciales. Hemos ido Así. recibiendo muchísimas preguntas durante la transmisión, las que por supuesto por temas de tiempo no podemos resolver todas en vivo. Sin embargo, les recordamos que tal como lo hacemos de costumbre, el equipo de servicios de FP Capital va a ir contactando a cada una de las preguntas, a cada uno de los afiliados, a cada uno de los pensionados que han hecho llegar sus inquietudes para poder resolverlas durante los próximos días. Diego, ya para ir cerrando, me gustaría que nos pudieses entregar un mensaje de cierre. Bueno, qué mejor mensaje de cierre les puedo entregar que estamos contentos como AFP Capital de poder acompañarlos en este proceso para las personas que reciben este beneficio de aumentar, ¿cierto?, su pensión, de recibir una recompensa por aquellos años que han contribuido mediante su ahorro a la formación de una pensión y por lo tanto a nosotros nos llena el corazón, ¿cierto?, poder entregarle información importante como esta que va a permitir mejorarles el día de mañana la pensión a nuestros clientes y decirles también que la reforma de pensiones no solamente introdujo nuevos beneficios al sistema, sino que también introdujo otros cambios relevantes de los que hemos ido hablando en streaming y conversatorios anteriores. AFP Capital, para prepararse para la implementación de esta pensión y para desarrollarla de manera adecuada, ha establecido un equipo central dedicado a la implementación de la reforma de pensiones y el mensaje es que nosotros vamos a seguir trabajando como ese equipo central de implementación de la reforma para efectos de mantenerlos informados acerca de los cambios relevantes que traiga consigo la reforma, pero también participar activamente y proactivamente en la bajada de todas estas normas que trajo consigo la reforma. Hay hartas cosas que quedaron establecidas como algo que tiene que regular la superintendencia de pensiones, por ejemplo, a veces en que también en conjunto con otros organismos como el Banco Central, y que tienen que hacerse una bajada por norma de estos reguladores. Nosotros estamos participando activamente, dando nuestros insights a la superintendencia de pensiones, a los distintos reguladores, para efectos de que nuestra expertise pueda también servir para que los cambios que trae consigo la reforma sean lo más beneficiosos posible para nuestros afiliados y nuestros clientes. Efectivamente, Diego. Bueno, muchas gracias por toda la explicación, por todo el detalle, tal como mencionaba. Ya hemos realizado distintos espacios como este, conversatorios, streaming. Vamos a seguir abordando cada una de las temáticas de la reforma de pensiones y todas las vinculadas también a los ahorros previsionales, no solo la de la reforma, para poder acompañarlos y desde la cercanía y la simpleza poder ir resolviendo todas las inquietudes que nuestros afiliados y pensionados de FP Capital puedan tener. Les agradecemos a todas las personas que hoy día nos acompañaron y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan muy buena tarde. Muy buena tarde.